Espíritu Santo, cuando Dios guarda silencio, esta oración me enseña a rendirme. El silencio de Dios no llega como un castigo, llega como un freno, un momento en el que todo se detiene y ya no puedes avanzar con la misma prisa, ni orar de la misma manera, ni seguir usando las mismas palabras. El silencio interrumpe tu impulso de hacer, de resolver, de controlar, y eso incomoda porque te deja a solas con lo que llevas dentro. Cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque algo en ti necesita detenerse antes de continuar. El silencio no te empuja hacia adelante ni te tira hacia atrás. Te deja quieto, y en esa quietud aparecen preguntas que no surgían cuando todo se movía. Aparece el cansancio que habías ignorado. Aparece la necesidad de rendirte sin saber cómo. Este silencio duele porque rompe el ritmo al que estabas acostumbrado. Ya no puedes sostener la fe solo con actividad. Ya no puedes esconder la inquietud detrás de palabras bonitas. El silencio te enfrenta contigo mismo, con lo que esperabas de Dios, con lo que temes de Él, con lo que no sabes hacer cuando no hay respuesta. Pero este silencio no es vacío, es espacio. Un espacio donde el alma deja de correr y empieza a sentir. Donde ya no puedes fingir fortaleza, donde no se te pide entender, sino permanecer. Dios no te está empujando a la confusión, te está invitando a detenerte sin huir. Si estás aquí, es porque este silencio te alcanzó, no para destruir tu fe, sino para enseñarte otra forma de relacionarte con Dios, una forma que no depende de resultados inmediatos, una forma que comienza cuando aceptas que no todo se resuelve hablando, y cuando te detienes surge una frustración profunda, porque oraste, porque fuiste fiel, porque hiciste lo que sabías hacer, y aún así nada cambió. Ese es el siguiente peso que el silencio pone sobre el corazón. Cuando orar ya no produce respuestas. Hay un punto en el camino espiritual que casi nadie te advierte. Un momento en el que sigues orando, sigues creyendo, sigues buscando a Dios con sinceridad, pero ya no recibes lo que antes recibías. No hay dirección clara, no hay consuelo inmediato, no hay esa sensación de cercanía que solía acompañar tus palabras. Y lo más desconcertante es que no hiciste nada mal. Simplemente llegaste a una etapa distinta. Cuando la oración deja de producir respuestas, el corazón se siente confundido. Empiezas a revisar tus pasos, tus intenciones, tu fe. Te preguntas si estás orando incorrectamente, si perdiste sensibilidad espiritual, si Dios espera algo más que no sabes darle. Esta autoevaluación constante cansa, porque el silencio no solo es externo, también se vuelve interno. No sabes qué ajustar, qué cambiar, qué corregir. Este momento no significa que Dios haya cerrado el cielo, significa que Dios está cerrando una etapa. La etapa en la que la oración funcionaba como intercambio. Yo hablo, tú respondes. Yo pido, tú aclaras. Yo espero, tú confirmas. Cuando ese patrón se rompe, la oración se siente inútil. Pero no lo es. Está siendo transformada. Dios no siempre responde quitando la incertidumbre. A veces responde quitando la dependencia de la respuesta. No porque quiera endurecerte, sino porque quiere llevarte a una fe más profunda, menos condicionada. Una fe que no se sostiene solo cuando hay claridad, sino también cuando hay silencio. Cuando orar ya no produce respuestas, el alma entra en una especie de duelo. Duelo por la forma antigua de relacionarse con Dios. Duelo por la pérdida de certezas. Duelo por la sensación de control espiritual que, sin darte cuenta, habías construido. Y ese duelo duele porque te deja expuesto. Ya no sabes qué esperar. Este es el punto donde muchos abandonan la oración. No por rebeldía, sino por agotamiento. Siguen creyendo, pero dejan de hablar. Se protegen del silencio evitando el encuentro. Pero otros hacen algo distinto, permanecen,
siguen orando aún sin respuestas, y esa permanencia, aunque incómoda, es profundamente significativa, porque cuando la oración ya no produce respuestas, empieza a revelar algo más importante. ¿Desde dónde estabas orando? Muchas veces orábamos para sentir alivio, para recuperar estabilidad, para resolver la tensión interior. No está mal, Dios lo permitió. Pero llega un momento en que Él quiere enseñarte a estar con Él, sin usar la oración como herramienta para calmar la ansiedad. En este punto, la oración deja de ser eficaz para cambiar las circunstancias y empieza a ser eficaz para cambiar la postura del corazón. Ya no te sostiene con palabras, te sostiene con presencia, pero esa presencia no se siente igual, no emociona, no confirma, no explica, simplemente está. Y eso exige una madurez que no se desarrolla en etapas ruidosas, sino en etapas silenciosas. Este silencio en la oración no es vacío, es transición. Dios está desplazando el centro. Ya no quiere que ores para obtener, sino para permanecer. No quiere que hables para provocar movimiento, sino que permanezcas aun cuando nada se mueve. Eso duele porque desmonta expectativas, pero también prepara algo nuevo. Aquí es donde aparece una tentación sutil: intentar romper el silencio a toda costa. Cambiar palabras, aumentar intensidad, buscar señales externas, hacer más ruido espiritual para forzar una respuesta. Y aunque parece lógico, ese intento suele generar más cansancio que alivio. Antes de aprender a rendirte en el silencio, necesitas ver con claridad ese error. Porque mientras sigas intentando romper el silencio, no podrás aprender lo que el silencio vino a enseñarte. El error de intentar romper el silencio de Dios. Cuando el silencio se prolonga, nace una urgencia interior. No siempre se nota, pero empuja. Una necesidad de hacer algo para que Dios vuelva a hablar. Cambias la forma de orar, aumentas las palabras, buscas nuevas frases, nuevas promesas, nuevas fórmulas, no porque seas superficial, sino porque el silencio duele y el alma quiere aliviarlo cuanto antes. Este es uno de los errores más comunes y más comprensibles: intentar romper el silencio de Dios como si fuera un obstáculo, no una invitación. Sin darte cuenta, la oración deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un intento de provocar una reacción. Hablas más, pero escuchas menos. Insistes más, pero permaneces menos. Y cuanto más lo intentas, más cansado te sientes. Romper el silencio parece una solución lógica. El problema es que el silencio de Dios no se rompe, se atraviesa. No se vence con intensidad, se habita con humildad. Cuando intentas forzar una respuesta, colocas a Dios en el lugar de alguien que debe explicarse, justificarse o reaccionar a tu insistencia. Pero Dios no guarda silencio por falta de atención, guarda silencio por propósito. Muchas veces este esfuerzo nace del miedo, miedo a estar perdiendo el tiempo, miedo a que el silencio signifique abandono, miedo a que si Dios no habla, algo esté mal contigo. Entonces oras para calmar el miedo, no para descansar en Dios. Y esa oración, aunque sincera, nace de la ansiedad, no de la confianza. Este error no solo agota, también endurece, porque cuando no obtienes respuesta después de tanto esfuerzo, el corazón empieza a frustrarse. Aparece la sensación de que Dios no escucha o no responde, y esa frustración puede transformarse en distancia emocional. No porque Dios se haya alejado, sino porque tú te cansaste de insistir sin resultado. El silencio de Dios no está ahí para ser derrotado, está ahí para ser respetado. No porque Dios sea distante, sino porque el alma necesita aprender a dejar de controlar la relación. Mientras intentes romper el silencio, sigues peleando con él.
Y mientras peleas, no puedes aprender a rendirte. Hay una diferencia profunda entre orar con perseverancia y orar con desesperación. La perseverancia permanece aún sin respuesta. La desesperación insiste porque no sabe estar quieta. El silencio revela desde dónde estás orando, si desde la fe o desde el miedo, si desde la confianza o desde la urgencia. Dios no se impresiona con la cantidad de palabras ni con la intensidad emocional. Él se acerca cuando el corazón se vuelve honesto. Y muchas veces la honestidad empieza cuando admites algo simple pero difícil. No sé qué hacer con este silencio, no sé cómo seguir orando, no sé cómo esperar sin cansarme. Ese reconocimiento no rompe el silencio, pero cambia la relación con él. Dejas de luchar y empiezas a escuchar de otra manera. No para oír palabras, sino para percibir intención. Y la intención de Dios en el silencio no es esconderse, sino detenerte antes de que sigas avanzando desde el esfuerzo. Cuando abandonas el intento de romper el silencio, ocurre algo inesperado. El silencio deja de sentirse como una pared y empieza a sentirse como un límite. Un límite que no te castiga, te protege. Un límite que no te frena para destruirte, sino para cuidarte. Y aquí aparece una revelación clave. El silencio no es ausencia de Dios, es una forma distinta de su amor. Un amor que pone freno cuando el alma ya no puede sostener el ritmo. Un amor que dice basta sin usar palabras. Comprender esto cambia completamente la experiencia del silencio. Pero para llegar ahí necesitas ver algo más profundo. El silencio no solo incomoda, despierta inseguridad espiritual, y esa inseguridad necesita ser entendida para no dominarte. El silencio como límite amoroso de Dios. El silencio de Dios no aparece para castigarte, aparece para ponerte un límite, y los límites, aunque duelan, siempre hablan de cuidado. Cuando Dios guarda silencio, no está retirando su amor, está interrumpiendo una dinámica que ya no te está haciendo bien. Está diciendo basta antes de que sigas avanzando desde el esfuerzo, la ansiedad o el control disfrazado de fe. Este silencio funciona como una puerta cerrada que no se abre con fuerza. No importa cuántas veces empujes, ni cuántas palabras uses. La puerta permanece cerrada porque del otro lado no hay castigo, hay protección. Dios ve algo que tú no ves. Ve que seguir adelante sin detenerte te desgastaría más. Ve que seguir orando de la misma manera te llevaría a una fe agotada, no a una fe madura. Un límite amoroso no se explica primero, se siente primero. Por eso incomoda. Porque corta el impulso, porque te obliga a detenerte cuando todavía quieres avanzar, porque te quita herramientas que antes funcionaban. Y cuando esas herramientas ya no sirven, te enfrentas a una verdad difícil. No todo se resuelve haciendo más. Hay cosas que solo se transforman quedándote. El silencio como límite también revela cuánto control habías asumido sin notarlo. Control del tiempo de Dios, control de la forma en que debía responder, control de los procesos espirituales, no por arrogancia, sino por necesidad de seguridad. Y Dios, en su amor, pone un freno para que esa necesidad no te gobierne. Este límite no te excluye, te contiene, no te empuja hacia afuera, te recoge hacia adentro, te invita a dejar de correr espiritualmente para empezar a permanecer. Permanecer sin explicaciones, permanecer sin garantías, permanecer sin usar la oración como palanca para mover a Dios. En la Biblia, Dios muchas veces guarda silencio justo antes de una transformación profunda. No porque no tenga nada que decir, sino porque lo que va a formar no se construye con palabras, sino con espera. El silencio prepara el terreno donde la rendición puede nacer sin presión. Aceptar este límite no es fácil, porque duele reconocer que no puedes avanzar por tu cuenta.
que hay procesos que no se aceleran, que hay momentos donde la fe no se mide por movimiento, sino por quietud. Pero cuando aceptas el límite, algo se alinea. Dejas de empujar y empiezas a sostenerte. El silencio como límite también te protege de interpretaciones equivocadas. Mientras más hablas, más interpretas. Mientras más interpretas, más te confundes. El silencio reduce el ruido para que no construyas conclusiones desde el miedo. Dios guarda silencio para evitar que llenes el vacío con ideas que te dañen. Este límite no es permanente, pero es necesario. No dura para siempre, pero dura lo suficiente para enseñarte algo que no aprenderías de otra forma. Y lo que enseña no es información nueva, es una postura nueva. La postura de quien deja de exigir y empieza a confiar. Cuando empiezas a ver el silencio como un límite amoroso, deja de sentirse como rechazo. Empieza a sentirse como cuidado, como una mano firme que te detiene antes de caer en el agotamiento espiritual. Y esa comprensión cambia la relación con Dios de una manera profunda. Pero aún entendiendo esto, el corazón sigue reaccionando. Porque el silencio no solo detiene, también despierta inseguridad. Inseguridad sobre tu fe, tu valor, tu lugar delante de Dios. Y esa inseguridad, si no se comprende, puede sabotear la rendición que el silencio intenta producir. ¿Por qué el silencio despierta inseguridad espiritual? El silencio de Dios no solo detiene el movimiento, también toca una herida profunda que muchos no sabían que tenían. La inseguridad espiritual. Esa sensación silenciosa de no saber dónde estás parado delante de Dios cuando ya no hay respuestas, señales ni confirmaciones. Mientras Dios habla, te sientes ubicado. Cuando guardas silencio, empiezas a dudar de ti mismo. Esta inseguridad no nace de la falta de fe. Nace de haber aprendido a medir la relación con Dios a través de reacciones visibles. Cuando Él respondía, te sentías aprobado. Cuando guiaba, te sentías seguro. Cuando consolaba, te sentías cerca. Pero cuando el silencio llega, esas referencias desaparecen. Y sin ellas, el corazón empieza a preguntarse cosas que nunca antes había formulado. Empiezas a dudar de tu sensibilidad espiritual. Te preguntas si hiciste algo mal, si no escuchaste correctamente, si fallaste en obedecer, si perdiste el favor de Dios sin darte cuenta. Estas preguntas no siempre se expresan en voz alta, pero pesan, porque el silencio deja espacio para que la inseguridad tome la palabra. El problema no es que te hagas preguntas, el problema es desde dónde nacen. Cuando nacen del miedo, se vuelven acusatorias. El silencio se interpreta como señal de distancia, y esa interpretación duele más que el silencio mismo, porque ya no solo estás esperando a Dios, estás dudando de tu lugar con Él. Esta inseguridad se intensifica porque el silencio elimina los puntos de apoyo externos. Ya no puedes sostenerte en emociones espirituales, en palabras claras, en experiencias intensas. El silencio te deja sin muletas, y cuando eso ocurre, sale a la luz una verdad incómoda. Habías aprendido a confiar en Dios, pero también en cómo te sentías con Él. Dios permite este desmantelamiento no para avergonzarte, sino para purificar la relación. Porque una fe que depende de confirmaciones constantes no es una fe débil, pero sí es una fe vulnerable al miedo. El silencio quita las confirmaciones para que descubras algo más estable. La fidelidad de Dios no depende de tu percepción. La inseguridad espiritual también aparece porque el silencio te devuelve a ti mismo. Ya no estás distraído por el movimiento. Ya no estás ocupado interpretando señales. Estás frente a tu interior y allí surgen temores antiguos. El temor de no ser suficiente, el temor de no estar a la altura, el temor de ser olvidado,
El silencio no crea esos temores, los revela. Dios no guarda silencio para que dudes de tu valor, lo guarda para que dejes de basar tu valor en lo que recibes. Quiere enseñarte que tu lugar con Él no cambia cuando Él no habla, que tu identidad no se debilita cuando no hay respuesta, que sigues siendo hijo aun cuando no hay instrucciones. La inseguridad espiritual empuja a dos extremos. O te esfuerzas más para recuperar seguridad, o te retraes para no sentir el dolor de la espera. Ambos extremos evitan la rendición. Uno lucha, el otro huye. Pero el silencio no te invita a luchar ni a huir, te invita a permanecer. Cuando entiendes que esta inseguridad no es un fallo, sino una etapa, algo se acomoda. Dejas de pelear con lo que sientes. Dejas de interpretarlo como retroceso. Empiezas a verlo como parte del proceso de maduración. Dios no te está quitando algo. Te está llevando a un lugar donde tu fe ya no dependerá de señales. Pero para que esa fe se estabilice, hay un cambio clave que debe ocurrir. Necesitas dejar de tratar el silencio como una sala de espera para respuestas y empezar a vivirlo como un espacio de formación. Porque mientras sigas esperando solo una respuesta, el silencio seguirá siendo insoportable. Pero cuando aprendes a permanecer, el silencio empieza a enseñarte algo nuevo, la diferencia entre esperar una respuesta y aprender a permanecer. Esperar una respuesta y aprender a permanecer parecen lo mismo, pero no lo son. Esperar una respuesta mantiene la mirada hacia adelante, hacia algo que aún no llega. Permanecer, en cambio, te ancla en el presente. Esperar vive de la expectativa. Permanecer vive de la confianza. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia del silencio. Cuando esperas una respuesta, el silencio se siente como una pausa incómoda. Cada día sin respuesta parece un día perdido. Cada oración sin señal se vive como un retraso. El corazón se tensa porque está orientado al futuro. Está midiendo el tiempo, contando los días, evaluando si ya debería haber pasado algo. En esa espera, el silencio pesa porque parece inútil. Permanecer es distinto. Permanecer no está enfocado en lo que falta, sino en dónde estás. No pregunta constantemente cuándo, sino con quién. No convierte el silencio en un vacío que hay que llenar, sino en un espacio que hay que habitar. Permanecer no acelera el proceso, pero lo hace soportable, porque deja de pelear contra el tiempo. Muchos creyentes saben esperar, pero no saben permanecer. Saben aguantar con los dientes apretados, pero no saben descansar mientras nada se mueve. Esperar sin permanecer agota, porque sigues luchando internamente, aunque por fuera parezcas paciente. Permanecer, en cambio, relaja el alma, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo del momento presente. Cuando Dios guarda silencio, no siempre te está pidiendo que esperes algo nuevo. Muchas veces te está enseñando a quedarte donde estás sin desarmarte, a no adelantarte con la mente, a no retroceder con el miedo, a no llenar el silencio con interpretaciones. Permanecer es resistir la tentación de explicar lo que aún no se ha revelado. Este aprendizaje no es cómodo, porque permanecer te deja sin excusas. Ya no puedes decir, cuando Dios hable, voy a estar bien. Ahora tienes que aprender a estar bien sin que Dios hable. Y eso confronta la forma en que entendías la fe. Una fe acostumbrada a moverse con señales se siente perdida cuando no hay indicaciones. Pero permanecer no es estar inmóvil por fuera, es estar estable por dentro. Puedes seguir con tu vida, tus responsabilidades, tus decisiones cotidianas. La diferencia es interna. Ya no vives pendiente de una respuesta para sentirte en paz. La paz empieza a construirse en medio del silencio, no después de él. Permanecer también te enseña algo esencial,
que Dios no está más presente cuando habla ni menos presente cuando calla. Su presencia no se mide por palabras, se sostiene por fidelidad. Y esa fidelidad se experimenta cuando dejas de correr detrás de respuestas y te quedas donde Él ya está. Cuando aprendes a permanecer, el silencio deja de ser una amenaza. Ya no te empuja a la ansiedad ni a la interpretación constante. Empieza a convertirse en un lugar seguro, no porque entiendas todo, sino porque ya no estás solo en la espera. Este cambio de postura no sucede de un día para otro. Se aprende poco a poco, cada vez que eliges no forzar una oración, cada vez que eliges no llenar el silencio con ruido, cada vez que decides quedarte en la presencia de Dios aun cuando no sientes nada especial. Y es justamente en este punto donde la oración empieza a transformarse. Porque cuando dejas de usarla para obtener respuestas y aprendes a permanecer, algo cambia en lo profundo. La oración deja de pedir tanto y empieza a soltar. Deja de insistir y empieza a rendirse. Ese momento marca un giro interior, un punto donde ya no oras para mover a Dios, sino para entregarte tú. Y esa transición es clave para entender lo que esta oración viene a enseñarte. Cuando la oración deja de pedir y empieza a rendir, hay un punto silencioso en el que la oración cambia de tono. No porque decidas orar diferente, sino porque ya no puedes seguir orando igual. Las palabras que antes fluían, ahora pesan. Las peticiones que repetías ya no salen con la misma fuerza, no porque hayas perdido fe, sino porque algo dentro de ti se cansó de insistir sin descanso. Y en ese cansancio, la oración empieza a rendirse. Rendirse en la oración no es dejar de orar, es dejar de empujar, es soltar la necesidad de convencer a Dios, de explicarte mejor, de encontrar la frase correcta que rompa el silencio. La oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en una entrega honesta. Ya no dices tanto lo que quieres que pase, dices lo que ya no puedes sostener. Este cambio asusta al principio, porque pedir da la sensación de control. Mientras pides, sientes que estás haciendo algo. Mientras hablas, sientes que participas. Rendirte parece inactividad, parece pérdida, pero en realidad es un cambio de peso. Dejas de cargar la conversación y permites que Dios cargue tu corazón. Cuando la oración empieza a rendirse, las palabras se simplifican. A veces se reducen a una frase, a veces a un suspiro, a veces a un silencio ofrecido. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya dijiste todo. Y ahora lo único honesto es quedarte, sin exigir, sin negociar, sin intentar mover nada. Esta oración no busca resultados inmediatos, busca alineación, no pregunta constantemente qué va a pasar, se pregunta ¿dónde estoy yo ahora? Y esa pregunta abre un espacio distinto, un espacio donde el alma deja de correr detrás de respuestas y empieza a colocarse delante de Dios tal como está. Rendirte en la oración también significa aceptar que no sabes cómo orar en esta etapa. Y eso no es un fracaso espiritual, es una madurez dolorosa, pero real. Reconoces que tus palabras ya no alcanzan, que tus fórmulas ya no sostienen, que tu fuerza ya no es suficiente. Y lejos de alejarte de Dios, esa honestidad te acerca. Aquí ocurre algo profundo. La oración deja de girar alrededor de lo que quieres cambiar afuera y empieza a tocar lo que necesita soltarse adentro. Ya no le pides a Dios que quite el silencio. Le entregas lo que el silencio despertó: el miedo, la inseguridad, la impaciencia, la necesidad de control. Todo eso empieza a salir sin orden, sin estructura, sin exigencia. Este tipo de oración no se siente poderosa, se siente vulnerable, y por eso es tan transformadora, porque Dios no responde a la fuerza, responde a la verdad. Cuando dejas de pedir desde la urgencia y empiezas a rendirte desde la honestidad, algo se aquieta, no afuera, adentro.
Rendirte no significa que dejaste de esperar, significa que dejaste de condicionar tu paz a lo que esperas. Sigues creyendo que Dios puede hablar, guiar, intervenir, pero ya no necesitas que lo haga para descansar, y ese descanso no es resignación, es confianza sin garantías. En este punto, la oración ya no intenta romper el silencio, aprende a habitarlo, ya no lucha contra la quietud, la acepta, y en esa aceptación el silencio deja de ser enemigo y empieza a ser maestro. Porque cuando la oración se rinde, abre espacio para algo que antes no podía escucharse. No una respuesta directa, no una instrucción clara, sino una presencia constante, una presencia que no habla, pero acompaña, que no explica, pero sostiene. Y es ahí donde surge una pregunta inevitable. Si me rindo así, si dejo de pedir y solo permanezco, estaré abandonándome. Estaré renunciando a la esperanza. Esa pregunta necesita ser respondida con cuidado, porque rendirse no es desaparecer, es quedarse sin exigencias, y entender eso cambia todo lo que creías sobre la fe en el silencio. ¿Qué significa rendirte sin abandonarte? Rendirte sin abandonarte es uno de los aprendizajes más delicados del silencio, porque durante mucho tiempo te enseñaron que rendirse era desaparecer, dejar de esperar, resignarte a lo que no cambia. Pero la rendición que Dios propone no te borra, te sostiene, no te apaga, te ordena, no te deja a la deriva, te mantiene presente sin exigencias. Abandonarte sería desconectarte de ti mismo para no sentir. Rendirte es quedarte contigo sin intentar controlarlo todo. Abandonarte sería dejar de orar. Rendirte es orar sin pedir resultados. Abandonarte sería perder esperanza. Rendirte es soltar la forma en que esperabas que Dios actuara, sin soltar a Dios. Esta distinción es clave, porque muchos resisten la rendición por miedo a perderse. Temen que si dejan de insistir, algo esencial se pierda para siempre. Pero lo que se pierde en la rendición no es la fe, es la presión, no es la esperanza, es la urgencia. No es el deseo de Dios, es la necesidad de controlar cómo y cuándo Él responde. Rendirte sin abandonarte significa seguir levantándote cada día aún sin respuestas. Significa cuidar tu interior aun cuando el silencio sigue. Significa permitirte sentir sin exigirte soluciones inmediatas. No te conviertes en alguien pasivo, te conviertes en alguien estable. Y esa estabilidad es profundamente espiritual. En esta rendición no dejas de ser responsable de tu vida. Sigues tomando decisiones, sigues cumpliendo, sigues caminando. La diferencia es interna. Ya no lo haces desde la ansiedad de forzar un resultado, sino desde la confianza de que Dios está presente incluso cuando no interviene visiblemente. Rendirte sin abandonarte también implica aceptar que hay etapas donde la fe no se siente fuerte. Y eso no es una traición a Dios. Es una experiencia humana que Dios conoce bien. Él no te pide que te sostengas con fuerza cuando el alma está cansada. Te pide que te apoyes en Él sin fingir fortaleza. Este tipo de rendición protege tu identidad, porque cuando no abandonas tu interior, el silencio no te destruye, te forma. Aprendes a estar contigo mismo sin huir, a estar con Dios sin exigir, a estar en el tiempo sin desesperarte. Eso no te debilita, te vuelve más real. Muchos creen que la rendición es el final de algo. En realidad es el comienzo de una relación más honesta con Dios. Una relación donde ya no necesitas demostrar fe, ni producir emociones, ni obtener respuestas para sentirte seguro. Una relación donde puedes quedarte aun cuando no entiendes. Rendirte sin abandonarte es decir, sigo aquí, aunque no sepa qué hacer con este silencio. Sigo creyendo, aunque no sienta nada especial. Sigo confiando, aunque no tenga confirmaciones.
Y esa decisión silenciosa tiene un peso enorme en el mundo espiritual. Cuando aprendes a rendirte de esta manera, algo se calma. Ya no te preguntas constantemente si estás fallando. Ya no te juzgas por no escuchar nada. Ya no te exiges una espiritualidad que no puedes sostener en este momento. Te permites ser humano delante de Dios. Y en ese permiso ocurre algo inesperado. El silencio deja de sentirse como abandono y empieza a sentirse como compañía. No porque Dios hable, sino porque tú dejaste de huir de la quietud. Y cuando no huyes, puedes notar algo que antes pasaba desapercibido. La oración que nace de esta rendición ya no intenta cambiar a Dios. Empieza a cambiarte a ti. No te empuja, te alinea, no te exige, te descansa. Y esa oración tiene una profundidad distinta porque no busca resultados, busca verdad. Ese es el tipo de oración que el silencio quiere enseñarte. No una oración poderosa en palabras, sino una oración honesta en postura. Una oración que no se mide por respuestas, sino por paz. Y para entender plenamente esta transformación, hay que mirar de frente una verdad más profunda. Esta oración no existe para cambiar a Dios. Existe para reordenar el corazón humano delante de Él. Y cuando eso se entiende, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar de encuentro real. La oración, que no busca cambiar a Dios. Hay una oración que nace solo cuando se agotan todas las demás. No es una oración fuerte, ni larga, ni convincente. Es una oración que ya no intenta mover a Dios, porque entendió algo esencial. Dios no necesita ser cambiado. Quien necesita ser reordenado es el corazón que ora. Durante mucho tiempo oraste con la esperanza de provocar algo, una respuesta, una señal, un cambio visible, y no estaba mal. Dios recibió esas oraciones, pero llega un momento en que insistir deja de ser fe y empieza a ser resistencia. Resistencia a aceptar que Dios está obrando de una forma que no controlas. En ese punto, la oración madura o se vuelve agotadora. La oración que no busca cambiar a Dios no es fría ni distante, es profundamente honesta. Dice, no entiendo lo que haces, pero dejo de exigirte que me lo expliques ahora. No renuncia a la relación, renuncia al control. No apaga el deseo, apaga la presión, y esa diferencia lo cambia todo. Esta oración no intenta convencer a Dios de que actúe. Reconoce que Dios ya está actuando, aunque no lo percibas. No trata de acelerar el tiempo. Se entrega al ritmo que Dios está marcando. No se apoya en argumentos espirituales, se apoya en confianza desnuda. Cuando oras así, algo se libera por dentro. Ya no sientes la carga de tener que orar bien. Ya no mides tus palabras. Ya no te preguntas si dijiste lo correcto. La oración se vuelve sencilla porque dejó de ser estratégica. Se vuelve verdadera porque dejó de ser defensiva. Esta oración tampoco intenta interpretar el silencio. No le pone etiquetas. No lo llama castigo, ni prueba, ni abandono. Simplemente lo reconoce. Y al reconocerlo sin pelear, el silencio pierde poder sobre ti. Ya no te gobierna. Ya no te desarma. Ya no te obliga a reaccionar. Muchos confunden esta oración con resignación, pero no lo es. La resignación apaga la esperanza. Esta oración la purifica, te permite seguir esperando sin ansiedad, te permite seguir creyendo sin exigencias, te permite seguir caminando sin respuestas, pero con paz. Jesús oró de esta manera en los momentos más profundos, no para cambiar al Padre, sino para alinearse con Él, no para escapar del silencio, sino para atravesarlo con confianza. Esa oración no eliminó el dolor, pero evitó que el dolor destruyera la relación. Cuando oras sin intentar cambiar a Dios, descubres algo inesperado. Dios no se vuelve más distante, se vuelve más cercano, porque ya no estás empujando la relación desde la necesidad, estás permaneciendo en ella desde la verdad.
y la verdad siempre crea intimidad. Esta oración no busca efectos inmediatos, su fruto es interno, te ordena, te estabiliza, te devuelve al centro, te permite respirar sin estar pendiente de lo que falta. Y cuando el corazón se ordena, el silencio deja de ser un lugar de tensión y se convierte en un lugar de encuentro. Aquí ocurre un descanso nuevo. No el descanso de quien recibió una respuesta, sino el descanso de quien dejó de pelear con el silencio. Un descanso que no depende de que Dios hable, sino de saber que Dios está. Y cuando la oración llega a este punto, ya no estás orando solo. Aunque no escuches palabras, aunque no sientas nada extraordinario, no estás solo. Hay una presencia que ora contigo, que sostiene cuando tú ya no sabes qué decir. Porque cuando las palabras se terminan, el Espíritu Santo no se retira. Al contrario, es ahí donde su compañía se vuelve más profunda. No como una voz externa, sino como una intercesión silenciosa que te mantiene firme aun cuando tú ya no puedes. Y entender eso abre la puerta a la siguiente verdad. El silencio no es un espacio vacío entre tú y Dios. Es un espacio compartido. Y en ese espacio, el Espíritu Santo ora contigo, incluso cuando tú solo puedes permanecer. Cómo el Espíritu Santo ora contigo en el silencio. Hay momentos en los que ya no sabes qué decir, no porque no tengas dolor, sino porque las palabras dejaron de alcanzarte. Intentas orar y solo aparece un vacío. No es falta de fe, es agotamiento del alma. Y justo ahí, cuando el lenguaje humano se queda corto, el Espíritu Santo no se aparta, se acerca. El Espíritu Santo no necesita que tú tengas claridad para actuar. No necesita oraciones bien formuladas ni emociones correctas. Él intercede desde un lugar más profundo que las palabras. Ora contigo cuando tú ya no puedes orar. No alzando la voz, sino sosteniendo el silencio para que no te hunda. Muchos piensan que el silencio es una desconexión espiritual. En realidad, puede ser el espacio donde la intercesión más real ocurre. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta como consuelo visible o dirección clara. A veces, su obra es mantenerte en pie cuando no sabes cómo seguir. Permanecer contigo cuando la mente se cansa de interpretar y el corazón se queda sin fuerzas para pedir. Esta oración del Espíritu no se siente como emoción intensa, se siente como estabilidad, como una calma que no viene de entender, sino de ser sostenido. No elimina la tristeza, pero evita que te domine. No quita la incertidumbre, pero te impide caer en el miedo. Es una oración que no escuchas, pero que te mantiene respirando por dentro. Cuando el Espíritu Santo ora contigo, no te exige participación activa, no te pide que hagas algo más, no te empuja a producir fe, te acompaña tal como estás. Su presencia se convierte en una especie de ancla interior, algo que te mantiene conectado a Dios, aun cuando no puedes sentir esa conexión de forma consciente. Esto cambia la forma en que miras el silencio. Ya no es un espacio que tienes que llenar, es un espacio que está siendo habitado, no por tus palabras, sino por la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo se convierte en el vínculo cuando tú ya no sabes cómo sostenerlo. Hay una humildad profunda en reconocer esto, aceptar que no siempre podrás orar bien, que habrá etapas donde tu única oración será quedarte, y eso no es insuficiente, es suficiente porque no estás solo en ese quedarte. El Espíritu Santo toma lo que no puedes expresar y lo presenta delante de Dios sin distorsión, sin presión, sin urgencia. Esta intercesión silenciosa también te protege de interpretaciones dañinas. Mientras tú estás quieto, Él cuida que el silencio no se llene de acusaciones, de culpa, de conclusiones apresuradas. Mantiene el espacio limpio para que el proceso no se contamine con miedo.
Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a descansar. No porque todo se aclare, sino porque ya no estás cargando el peso de sostener la relación tú solo. Descubres que la comunión con Dios no depende de tu rendimiento espiritual, depende de su presencia constante. Este descubrimiento es liberador, te devuelve humanidad, te permite dejar de exigirte una espiritualidad fuerte cuando estás débil. Te enseña que incluso en el silencio más profundo hay una oración viva ocurriendo, aunque no la escuches. Y cuando el alma entiende que no tiene que interpretar cada silencio, que no tiene que producir cada palabra, algo se relaja. El corazón deja de analizar, deja de buscar significados ocultos, empieza a descansar sin necesidad de explicaciones. Ese descanso es una señal clara, no de que todo esté bien, sino de que ya no estás luchando con el silencio. Y cuando dejas de interpretar, cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, aparece una paz distinta. Una paz que no viene de respuestas, sino de rendición. Esa paz marca el inicio de una nueva etapa, una etapa donde ya no necesitas descifrar cada quietud, ni asignarle un significado espiritual inmediato. Porque cuando el corazón deja de interpretar, el alma empieza a descansar de verdad. El descanso que aparece cuando dejas de interpretar. Hay un cansancio que no viene del dolor, sino del intento constante de entenderlo, de interpretar cada silencio, cada demora, cada quietud, como si escondiera un mensaje urgente que debes descifrar antes de que sea demasiado tarde. Interpretar se vuelve una carga cuando nace del miedo, y ese miedo, aunque espiritualizado, agota el alma. Cuando dejas de interpretar, no te vuelves indiferente, te vuelves liviano. Ya no estás examinando cada momento para descubrir si Dios está cerca o lejos. Dejas de preguntarte qué significa esto, qué hice mal, qué debería aprender ahora mismo. No porque no te importe, sino porque reconoces que hay procesos que no se revelan bajo presión. Interpretar el silencio es una forma de control. Sutil, bien intencionada, pero control al fin. Es el intento de no perder el rumbo, de no equivocarte, de no quedarte atrás espiritualmente. Pero cuando interpretas todo, nunca descansas. Siempre estás alerta, siempre estás evaluando, siempre estás midiendo tu fe por lo que entiendes. El descanso aparece cuando aceptas algo difícil, pero liberador. No todo silencio necesita explicación inmediata. No todo momento quieto es una señal que debes decodificar. A veces el silencio es solo silencio, y en ese silencio Dios no te está examinando, te está sosteniendo. Dejar de interpretar no significa dejar de confiar, significa confiar más profundamente, significa creer que Dios no juega a las escondidas con tu alma, que no te pone pruebas ocultas para ver si eres lo suficientemente espiritual para descifrarlas. Dios no se comunica desde la confusión. Si guardas silencio, no es para confundirte, es para aquietarte. Cuando sueltas la necesidad de interpretar, el cuerpo lo siente primero. La mente deja de girar, el pecho se afloja, la respiración se vuelve más profunda. No es magia, es descanso. Descanso de tener que estar siempre alerta espiritualmente. Descanso de sentir que algo depende de ti todo el tiempo. Este descanso no elimina la espera, pero la transforma. Ya no esperas con ansiedad, esperas con presencia. Ya no estás mirando constantemente al futuro, preguntando cuándo va a pasar algo. Estás viviendo el presente sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Y eso cambia por completo la experiencia del silencio. Cuando dejas de interpretar, la oración también cambia. Ya no hablas para provocar respuestas ni para obtener claridad. Permaneces, a veces en silencio, a veces con pocas palabras, a veces solo respirando delante de Dios. Y ese estar, sin agenda, sin análisis, se convierte en una forma profunda de comunión.
Este descanso no llega de golpe. Se construye cada vez que eliges no sacar conclusiones apresuradas, cada vez que eliges no acusarte, cada vez que eliges no llenar el silencio con explicaciones que nacen del miedo. Poco a poco, el alma aprende que no tiene que entenderlo todo para estar segura. Jesús nunca interpretó el silencio del Padre como abandono. Permanecía, confiaba, caminaba. Esa confianza no era pasividad, era descanso activo. Descanso que le permitía seguir amando, seguir obedeciendo, seguir presente, aun cuando no había respuestas inmediatas. Cuando el descanso llega, te das cuenta de algo importante. El silencio ya no pesa igual. Sigue siendo silencio, pero no es opresivo. Ya no te presiona a reaccionar. Ya no te obliga a sacar conclusiones. Se vuelve un espacio habitable, un lugar donde puedes estar sin sentirte en peligro espiritual. Este descanso no significa que ya no te importe lo que Dios haga. Significa que dejaste de vigilarlo, que confías en que Él sabe cuándo hablar y cuándo callar, que ya no necesitas interpretar cada pausa como un problema que resolver. Y desde este descanso surge una fe distinta, una fe que no necesita confirmaciones constantes para mantenerse firme, una fe que no se desmorona cuando no hay señales, una fe que aprende a confiar sin pruebas visibles. Ese tipo de fe no nace del entendimiento, nace del descanso. Y el descanso solo aparece cuando dejas de interpretar el silencio como una amenaza, cuando permites que sea simplemente lo que es, un espacio donde Dios está, aunque no hable. Este descanso prepara el corazón para un paso aún más profundo: aprender a confiar sin confirmaciones, a creer sin señales, a permanecer sin pruebas. Porque cuando ya no interpretas cada silencio, estás listo para vivir una fe que no depende de lo que ves, sientes o entiendes. Aprender a confiar sin confirmaciones. Confiar sin confirmaciones es uno de los actos de fe más silenciosos y más profundos que existen, porque la confirmación tranquiliza, ordena, da seguridad inmediata, te dice que vas bien, que no te equivocaste, que Dios está contigo. Pero cuando esas confirmaciones desaparecen, la fe queda expuesta. Ya no se apoya en señales. Se apoya en relación. Durante mucho tiempo aprendiste a confiar cuando veías resultados, cuando sentías paz, cuando las puertas se abrían, cuando las oraciones parecían alinearse con lo que esperabas. Y no estaba mal. Dios usó esas confirmaciones para fortalecerte. Pero llega una etapa donde confiar solo, cuando hay confirmaciones, ya no es suficiente. Porque la vida no siempre ofrece señales claras y Dios no siempre las da. Confiar sin confirmaciones se siente inseguro al principio. El corazón busca referencias, puntos de apoyo, algo que indique que todo sigue en orden. Y al no encontrarlo, aparece el miedo de estar caminando a ciegas. Pero esta forma de confianza no es ceguera, es profundidad. Es aprender a caminar no porque ves el camino, sino porque conoces a quien camina contigo. Dios no quita las confirmaciones para debilitarte, las retira para que descubras que tu fe no depende de estímulos externos. Quiere que aprendas a confiar en su carácter, no en sus señales, en quién es Él, no en cómo responde. Porque las señales pueden variar, pero su fidelidad no. Este aprendizaje duele porque desmonta una fe transaccional sin que te des cuenta. Una fe que decía, si Dios responde así, entonces confío. Si no responde, me inquieto. Confiar sin confirmaciones rompe esa lógica. Te invita a permanecer aun cuando no tienes evidencia visible de que algo esté ocurriendo. Aquí la fe deja de ser reactiva y se vuelve estable. Ya no sube y baja según lo que percibes. Ya no depende de sentirte cerca de Dios para saber que lo está. Empiezas a creer incluso cuando la experiencia no acompaña. Y esa fe no es fría, es madura.
Jesús confió sin confirmaciones en momentos clave. No siempre recibió señales del Padre antes de cada paso. Confiaba porque conocía su corazón. Esa confianza no evitó el dolor, pero evitó la desesperación. Le permitió avanzar sin exigir pruebas constantes de que no estaba solo. Aprender a confiar sin confirmaciones también te libera de una presión enorme. La presión de estar buscando señales todo el tiempo, de interpretar cada detalle, de preguntarte si Dios está aprobando cada decisión. Cuando confías así, descansas. No porque todo esté claro, sino porque sabes que Dios no te abandona en la falta de claridad. Esta confianza no elimina la espera, la transforma. Ya no esperas con ansiedad, esperas con entrega. Ya no miras cada día preguntándote si hoy será el día. Vives cada día sabiendo que Dios está presente, aunque hoy no haya ninguna confirmación especial. Confiar sin confirmaciones también sana la inseguridad espiritual, porque ya no necesitas sentirte validado constantemente. Tu valor delante de Dios no depende de cuántas respuestas recibes, depende de su amor, que no cambia cuando Él guarda silencio. Este tipo de fe no se aprende leyendo más ni orando más fuerte. Se aprende permaneciendo, aceptando el silencio, dejando de exigir pruebas, permitiendo que la relación con Dios se sostenga por fidelidad, no por estímulos. Y cuando esta confianza empieza a formarse, el silencio cambia de significado. Ya no se siente como vacío, se siente como preparación, no como castigo, no como abandono, sino como un espacio donde Dios está formando algo que no se puede formar con ruido. Esa comprensión abre la puerta al siguiente paso: entender que el silencio no llegó para castigarte, sino para prepararte, para profundizar tu fe, para enseñarte a confiar de una manera que no depende de confirmaciones visibles. El silencio como preparación, no como castigo. El silencio de Dios suele ser interpretado como señal de error, de corrección o de distancia. Pero esa interpretación nace del miedo, no de la verdad. El silencio no llega para castigarte, llega para prepararte. No aparece cuando Dios está decepcionado, sino cuando está formando algo que no puede crecer en medio del ruido. El castigo empuja desde afuera. La preparación trabaja desde adentro. El castigo genera culpa. La preparación genera profundidad. Cuando Dios guarda silencio, no está señalando tu falta, está cuidando el proceso, está creando un espacio donde tu fe puede madurar sin depender de estímulos constantes. Muchas veces creíste que el silencio significaba que habías fallado, que no habías orado suficiente, que no habías entendido algo importante. Pero Dios no usa el silencio para confundir a sus hijos. Si algo necesita corrección, Él corrige con claridad. El silencio no acusa. El silencio aquieta. La preparación requiere quietud. Nadie se forma en medio de la prisa. Nadie aprende a confiar profundamente cuando todo responde de inmediato. El silencio crea resistencia interior, pero no para quebrarte, sino para fortalecer lo que no se ve. Fortalece la paciencia, fortalece la confianza, fortalece la capacidad de permanecer sin entender. Dios prepara en silencio porque lo que está formando no es visible al principio. Está formando carácter, no resultados. Está formando estabilidad, no emociones. Está formando una fe que no se derrumba cuando las respuestas tardan. Y esa fe no se construye escuchando palabras, sino aprendiendo a quedarse. El silencio también protege. Protege tu corazón de interpretaciones apresuradas. Protege tu fe de convertirse en dependencia emocional. Protege la relación de transformarse en una negociación constante. Dios calla, no porque se desentiende, sino porque cuida. En la Biblia, muchos momentos de silencio preceden a movimientos profundos.
no porque Dios estuviera ausente, sino porque estaba preparando el terreno. El silencio es como el invierno del alma. Nada parece crecer, pero todo se está fortaleciendo por dentro. Las raíces se profundizan, la estructura se afirma, la fe se vuelve menos frágil. Si el silencio fuera castigo, produciría distancia permanente. Pero lo que estás experimentando no es alejamiento, es confrontación contigo mismo. Es una invitación a soltar expectativas antiguas, a dejar de medir la fe por respuestas rápidas, a confiar incluso cuando no ves avance. El castigo te empuja fuera, la preparación te invita a quedarte. El castigo endurece, la preparación suaviza. El castigo te llena de temor. La preparación te enseña reverencia. Si el silencio te está llevando a permanecer, a rendirte, a confiar de otra manera, no es castigo, es formación. Entender esto cambia completamente la experiencia del silencio. Ya no te preguntas qué hiciste mal, te preguntas qué se está formando en ti. Ya no buscas salir rápido del proceso, aprendes a atravesarlo con dignidad, con humildad, con confianza. Esta preparación no tiene una duración exacta, no se acelera con esfuerzo, no se rompe con insistencia. Se cumple cuando el alma está lista para sostener lo que viene sin volver a depender del ruido. Dios no prepara para impresionar, prepara para permanecer. Y cuando entiendes que el silencio es preparación, algo se relaja profundamente. Dejas de defenderte de Dios. Dejas de exigirte explicaciones. Dejas de correr detrás de señales. Empiezas a caminar con estabilidad, aún sin instrucciones claras. Pero hay un área donde esta preparación se vuelve especialmente desafiante. El tiempo. Porque rendirte en el silencio no solo implica soltar palabras y expectativas, implica rendir el ritmo, la prisa, la urgencia de que algo pase ya. Y ese aprendizaje toca una de las luchas más profundas del corazón humano. Aprender a rendir el tiempo sin perder la esperanza. Aprender a confiar no solo en lo que Dios hará, sino en cuándo lo hará. Y esa rendición transforma la relación con la espera de una manera definitiva. Cuando el alma aprende a rendir el tiempo. Rendir el tiempo es una de las entregas más difíciles que existen, porque puedes rendir palabras, planes, incluso deseos, pero el tiempo toca una fibra más profunda. El tiempo representa urgencia, expectativa, miedo a quedarte atrás, temor a que nada cambie. Cuando Dios guarda silencio, el tiempo parece alargarse y esa espera expone cuánto control intentabas ejercer sin darte cuenta. Al principio, el alma no quiere rendir el tiempo. Quiere fechas, procesos claros, señales de avance. Quiere saber cuánto falta. Quiere tener la certeza de que la espera tiene un límite visible. Pero el silencio no ofrece calendarios. Y en esa ausencia de plazos, el corazón se inquieta. No por impaciencia superficial, sino por inseguridad profunda. Rendir el tiempo no significa resignarte a la pasividad. Significa dejar de vivir en función de cuándo algo va a cambiar. Significa soltar la presión de que hoy debería verse distinto a ayer. El alma aprende a vivir el día presente sin convertirlo en un obstáculo hacia el futuro. Aprende a estar donde está sin sentirse castigada por no haber avanzado aún. Cuando no rindes el tiempo, cada día se convierte en una evaluación. Te despiertas preguntándote si hoy será diferente. Te acuestas decepcionado si nada ocurrió. Esa dinámica desgasta más que el silencio mismo, porque no solo esperas a Dios, también luchas contra el reloj. Y esa lucha constante roba paz, claridad y presencia. Dios no trabaja con prisa porque lo que forma necesita profundidad. La prisa produce resultados rápidos pero frágiles. El tiempo rendido produce estabilidad.
Cuando el alma aprende a rendir el tiempo, deja de apurarse espiritualmente. Ya no corre para sentirse bien, ya no exige avances para validar su fe. Aprende a caminar al ritmo de Dios, no al ritmo del miedo. Este aprendizaje es lento porque toca la confianza básica. Confiar no solo en que Dios hará algo, sino en que lo hará en el momento correcto. Y ese momento no siempre coincide con tu cansancio ni con tu urgencia, pero siempre coincide con tu capacidad de sostener lo que viene sin romperte. Rendir el tiempo también sana la comparación. Dejas de mirar a otros preguntándote por qué a ellos sí y a ti no. Dejas de medir tu proceso con historias ajenas. Comprendes que cada alma tiene su propio ritmo y que el silencio no significa atraso, sino preparación personalizada. Cuando el alma rinde el tiempo, algo se estabiliza. Ya no vives esperando que el silencio termine para empezar a vivir. Empiezas a vivir dentro del silencio sin sentirte suspendido. El día deja de ser una espera interminable y se convierte en un espacio habitable. Respiras mejor, duermes mejor, oras sin presión. Esta rendición no elimina el deseo de cambio, lo purifica. Sigues esperando, pero sin ansiedad. Sigues creyendo pero sin urgencia, sigues caminando pero sin exigirte resultados inmediatos. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado del proceso. Cuando rindes el tiempo, confías en algo esencial, que Dios no se retrasa, que su silencio no es descuido, que su ritmo no es indiferencia, es sabiduría. Y esa confianza transforma la espera en descanso. El alma que rinde el tiempo deja de contar los días como carga y empieza a vivirlos como parte del cuidado de Dios. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás peleando con el calendario. Estás viviendo acompañado. Y cuando el tiempo deja de presionar, el silencio pierde su peso más duro. Ya no te empuja a reaccionar, ya no te obliga a decidir desde la urgencia. Te prepara para algo más profundo. Un estado interior donde puedes permanecer en paz aun cuando Dios no habla. Ese estado no es vacío, es plenitud tranquila, y es ahí donde este camino encuentra su cierre natural. No con una respuesta audible, no con una señal extraordinaria, sino con una paz que no depende de palabras. Permanecer en paz aun cuando Dios no habla. Llegar a este punto no significa que el silencio haya terminado, significa que dejó de dominarte. Hay una paz que no nace cuando Dios habla, sino cuando el alma deja de exigir que hable para sentirse segura. Esa paz no es emoción intensa ni alivio repentino. Es estabilidad, es saber que, aún en el silencio, estás sostenido. Permanecer en paz cuando Dios no habla es el fruto de todo lo que aprendiste en el camino. Aprendiste a detenerte sin huir, a orar sin forzar, a rendirte sin desaparecer, a confiar sin confirmaciones, a entregar el tiempo sin ansiedad. Y en esa suma silenciosa de decisiones interiores, algo se ordenó profundamente. Esta paz no elimina las preguntas, las desactiva. Ya no gobiernan tus pensamientos ni dictan tu estado emocional. Siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Puedes vivir con ellas sin que te roben el descanso, porque entendiste que la fe no consiste en tener todo claro, sino en permanecer cuando no lo está. Dios no habla menos porque esté lejos. Habla menos porque ahora no necesitas tantas palabras para quedarte. La relación ya no depende de estímulos constantes. Se sostiene por fidelidad, por presencia, por una confianza que no se quiebra cuando no hay señales. Permanecer en paz no significa que el proceso terminó. Significa que dejó de ser una amenaza. El silencio ya no es un enemigo que vencer. Es un espacio que puedes habitar sin miedo, un lugar donde el alma respira sin exigirse resultados, donde la oración no empuja, acompaña, donde el corazón no se defiende, se abre,
Esta paz te devuelve algo esencial, la capacidad de vivir el presente sin sentir que estás perdiendo el tiempo espiritual. Ya no vives esperando que Dios hable para empezar a descansar. Descansas ahora. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Dios no se ausenta cuando calla. Jesús ofreció descanso al alma cansada, no cuando todo se aclarara, sino cuando el peso se entregara. Ese descanso no depende de respuestas, depende de rendición. Y tú has aprendido a rendirte sin romperte, a quedarte sin exigirte, a confiar sin apurarte. Permanecer en paz cuando Dios no habla es una forma madura de fe. No necesita explicaciones constantes, no se desarma con la espera, no se apoya en emociones variables, se apoya en una certeza silenciosa. Dios está. Aunque no hable, aunque no explique, aunque no intervenga como esperabas, esta paz no te hace pasivo, te hace estable. Te permite seguir viviendo, amando, decidiendo, caminando, sin que el silencio te paralice. Ya no reaccionas desde la urgencia, respondes desde la confianza. Ya no oras para sobrevivir, oras desde la relación. El silencio no fue el problema. Fue el maestro, te enseñó a soltar el control, a rendir el ritmo, a confiar más allá de lo visible. Te enseñó que la presencia de Dios no se mide por palabras, sino por cuidado constante. Y ahora, aun cuando Dios no habla, el alma puede decir algo verdadero. No necesito entender para estar en paz. No necesito respuestas para confiar. No necesito señales para permanecer. Eso es rendición. No una derrota espiritual, sino un descanso profundo. Un descanso donde el corazón ya no pelea con el silencio, porque aprendió a vivir acompañado dentro de él.